Amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Estamos en otra edición del Café Electoral, ya el último, antes de la elección del próximo domingo. Que a pesar que va a elegir un Congreso que solo va a completar un periodo, eso lo vamos a conversar en este café, precisamente es una elección bien importante porque pueden definir cambios importantes que el país requiere para avanzar y para no entramparse. Bueno, en esta oportunidad están invitados con nosotros los candidatos Jorge Enrique Chirinos Chávez del Partido Aprista, él va con el número 1 en el APRA. También está con nosotros Alejandrina Soto Castillo, ella es candidata del Frente Amplio con el número 2. Y César Augusto Abarca Fernández, candidato del Partido Popular Cristiano, con el número 5 esta vez. Vamos a iniciar, como acostumbramos, dándoles 2 minutos a cada uno para que puedan exponer sus propuestas o se presenten a la población y luego conversaremos más detalladamente con ellos sobre este tema. Entonces iniciamos con Jorge Chirinos por el espacio de 2 minutos. Bien, buenas noches y mi agradecimiento por tu invitación, Mabel. Yo soy efectivamente Jorge Chirinos, soy el candidato con el número 1 del Partido Aprista. Soy en la actualidad secretario general de mi partido. Tengo 40 años de militancia dentro del partido, soy abogado de profesión y tengo la especialidad precisamente de gestión pública. Creo que esta candidatura es una respuesta simplemente a una vida dedicada a la política y dedicada a un partido político. En Jorge Chirinos pueden encontrar la lealtad y nosotros estamos definitivamente preparados en formación para asumir los retos que en este momento nos pone esta elección, que es la del Congreso que se debe elegir este domingo. Bien, nosotros creemos fundamentalmente que al Perú tenemos que devolverle necesariamente en este Congreso una estabilidad institucional, y eso porque es sumamente importante volver a un Estado de Derecho en el país, porque solamente un Estado de Derecho podemos volver a la inversión, y nosotros creemos que el principio absoluto en el desarrollo de un país y en favorecer a las clases más necesitadas, a los trabajadores, a los jubilados, a los agricultores, a la salud, a la educación, es a través de la inversión. Un país que no tiene inversión no puede avanzar y no se puede hacer propuestas de avanzada social. Creemos fundamentalmente que devolviendo la institucionalidad al país, volveremos al camino precisamente de la inversión y de favorecer a los trabajadores, a todos los peruanos que necesitan. Por eso es que estamos en este momento trabajando para ello. Creemos que hay que hacer reformas constitucionales para asegurar que no haya nuevamente un chantaje contra el Congreso y simplemente a través de un chantaje se rompe el Estado de Derecho a través de una disolución del Congreso. Nosotros estamos por eso y estamos también por la fiscalización de este gobierno. Muy bien, tiempo cumplido. Entonces, ahora damos paso a Alejandrina Soto Castillo por el espacio de 2 minutos también. Muy buenas noches, agradezco al Búho y especialmente a Mabel por esta invitación. Decirles a toda la población arequipeña, Alejandrina Soto Castillo es maestra de profesión, soy egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, una maestría en la Universidad Católica en gestión escolar. Actualmente soy directora de un colegio, el Colegio 40300 Miguel Grau, en el pueblo joven Miguel Grau. Hemos hecho segunda especialidad en gestión escolar. En cuanto a la política, somos quizás un rostro nuevo, pero quisiéramos darle también un corazón nuevo, una esencia nueva a la política. En el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, nosotros proponemos lo que es el buen vivir, que significa justicia social y justicia ambiental. Nuestra primera propuesta y del partido es el cambio de la Constitución. Tenemos una Constitución hecha en tiempo de dictadura, del año 93, una Constitución que le ha recortado derechos laborales, una Constitución que también en estos momentos significa camino más a la privatización.
y le ha cerrado la llave a lo que es la inversión pública. Nosotros proponemos por ello un cambio en la Constitución para ponerle también un alto ya al saqueo de nuestras riquezas del Perú. Basta ya de decir, vamos a hacer esto y esto, pero lo primero es el cambio de la Constitución, y eso lo tiene que entender la población en general. Y no lo podríamos hacer ahora, sí lo podemos hacer, no es un sueño, no son mentiras, como alguien dijo. Empecemos a hacerlo y hay varios partidos que lo están proponiendo y haremos alianzas, haremos acuerdos para que se pueda hacer efectivo. En el sector educación, a lo cual me permito representar, aunque nunca he estado en el sindicato como dirigente, soy una maestra de base. En el sindicato, en cuanto a educación, tenemos también algunas propuestas. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos a dar la palabra ahora a César Augusto Abarca Fernández por el tiempo también de 2 minutos. Soy César Abarca Fernández, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, actualmente docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Agustín. En pregrado enseño los cursos de Derecho Parlamentario, Ciencia Política y Medio Ambiente. Y en posgrado enseño Derecho Constitucional e Interpretación Constitucional e Historia del Derecho Constitucional. Soy secretario de Política Regional del Partido Popular Cristiano, 40 años en el PPC, antes de la democracia cristiana, y también tengo mi estudio jurídico como abogado. Soy abogado, magíster, doctor. Tenemos 4 planteamientos fundamentales en el tema de reformas y uno en el tema de lucha contra la corrupción. En total, 5 temas fundamentales. La reforma política, la lucha contra la corrupción, pasa por la inmunidad parlamentaria, que la tenemos que reformar para que tantos candidatos que se presentan actualmente que tienen proceso judicial, aprovechan y gastan millones en las campañas para ser elegidos y gozar de la inmunidad parlamentaria y hacer prescribir sus delitos. La reforma judicial implica reforma del Poder Judicial. Yo tenía un juicio que lo encontré y duró 113 años. Tiene que reformarse el Poder Judicial, tiene que reformarse el Ministerio Público, porque vemos los problemas que hay en los fiscales supremos. Tiene que darse una nueva ley del Tribunal Constitucional. Menciónenos brevemente, habló de 4 reformas, pero para no dejarlo… La reforma educativa y la reforma en salud. Ya, luego vamos a ampliar. Muy bien. Entonces pasamos con Jorge. Algunos pensaban que en la anterior elección el APRA no iba a pasar la valla, y de hecho no hubiera pasado si no hubiera habido esta disposición de que para la alianza fuera 7%, y estaba con el PPC, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expectativa en esta elección? Dicen que el Jurado Nacional de Elecciones ha eliminado la valla para que el APRA no se extinga como partido. A ver, yo te voy a contar una cuestión. Yo fui secretario general de mi partido en el 95, donde las cosas totalmente en el Perú estaban inclinados a Fujimori, y por supuesto Fujimori popularmente era aplastante, igual que Vizcarra ahora, ¿no? Y efectivamente nosotros en el 95 a las justas pasamos la valla y tuvimos bastantes problemas. Mucha gente anunció la muerte del APRA, pero mira, volvimos al gobierno. Estamos en una época que también me toca ser secretario general en este momento, que es sumamente duro para el partido, pero yo te voy a decir lo que repiten mis compañeros muchas veces: es bien difícil que el APRA muera. Pues el APRA no es un partido político simple o una reunión o un club de amigos. Es una historia, es parte de una tradición. Los que vivimos dentro del partido aprista tenemos
principios y tenemos valores y tenemos una vida hecha en el partido y tenemos organización. A pesar de que nosotros podamos estar viviendo en una crisis electoral, organizacionalmente el partido sigue intacto. Pero mira, te voy a poner un ejemplo de lo que tú me dices. Bien raro, ¿no? El Comercio, el último día de las publicaciones de las encuestas, dice 5 partidos van a pasar la valla electoral y no la ponen al APRA, pero al APRA la ponen con 4.9%, ¿no? O sea, una mezquindad absoluta, ¿no? Porque yo te aseguro que nosotros hemos pasado la valla, vamos a pasar la valla, vamos a tener más de 8 congresistas a nivel nacional, con seguridad. Bueno, hay efectivamente el partido aprista con algunas organizaciones como Patria Roja, quizá el PPC es mucho más reciente, representan pues lo que antes eran los partidos políticos, una militancia comprometida, una organización, escuelas políticas, etcétera. Pero muchos creen también, o lo mencionan los analistas, que Alan García ha sido el principal enemigo del APRA en los últimos años y de hecho su desaparición física podría anunciar la desaparición del partido. ¿Tú no compartes esa? En absoluto, en absoluto. Nosotros venimos el partido aprista es el partido de Haya de la Torre, que tiene fundamentalmente una ideología, una doctrina, un programa determinado y ha mantenido su vigencia, y ya se ha comprobado la vigencia de las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre en el transcurso de tantísimos años, que ahora es más valedero que inclusive más antes. Ha traicionado las ideas de de Haya de la Torre es el propio Alan García, porque, a ver, el APRA nace como un partido revolucionario, lo dice en su nombre, de izquierda, defensor de izquierda, defensor de los sindicatos, y el segundo gobierno de Alan García realmente es completamente calificado y se puede decir evaluado de pro transnacionales, pro libre mercado. El incidente con Bagua, ¿no? Digamos, históricamente, viendo el asunto de una perspectiva histórica, es como una altísima traición a una población que antes era a la que se dirigía el APRA. ¿Cómo lo ven eso? A ver, O sea, de hecho me vas a decir eso no es así, que el mundo se moderniza y no sé qué, pero es algo que la población y muchos apristas que ya no lo son, lo perciben así, ¿no? A ver, es que hay una demagogia y una malversación en los términos de derecha e izquierda en el país, ¿no? Bueno, es cierto. A ver, vamos a interpretar. Sí. La izquierda se interpreta como un partido que es progresista y desarrolla y favorece a la gente. Tú hablas del segundo gobierno de Alan García. Oiga, si encontramos un país con 48% de pobreza y lo dejamos en 26%, si encontramos el 24% de desnutrición en los niños y lo dejamos en 16%, ¿es un partido de izquierda o es un partido de derecha? ¿No? Ahora, tú me dices, no, favorecieron a las empresas extranjeras o de libre mercado. En este mundo, en el mundo, se ha aperturado de tal manera la globalización. Mire usted, ¿sabe cuánto representa Estados Unidos en la economía mundial? 21.000 billones de dólares. China le sigue... No, 21. Pero descendiendo. No, se supone que el en día... participación. No, pero las proyecciones para el 20 es que van a subir un punto y tanto. China, que podríamos decir que el otro sector, tiene 14.000 billones de soles. Creciendo. Y también va a crecer al próximo año. Después de ello viene España, puede venir Alemania, Italia, Brasil. Pero a ver, la economía ya casi no se a lo que quiero hasta venir es lo China, siguiente. Cuando nosotros aperturamos el TLC con Estados Unidos, dijeron, no, esto es una cuestión que nos va a tumbar como país. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a competir en iguales condiciones con Estados Unidos? Lo hicimos, se compitió con Estados Unidos y nosotros vendemos más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos nos vende. Después salió el TLC con China. No, ahora sí los chinos nos matan. Nos van a meter sus productos por las orejas y el Perú se cae y la producción. Mentira. Nosotros vendemos más a China
que lo que China nos vende a nosotros. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que los conceptos de izquierda y derecha son malversados en el país. Lo que tenemos que ver es analizar los resultados de un gobierno en los sectores populares. Nosotros pasamos 3,5 millones de peruanos, pasaron de ser pobres a clase media. Bueno, lo pasamos que pasa a es un, que el a segundo un gobierno, crecimiento de acuerdo, bueno, enorme. Entonces, no las podemos... estadísticas, digamos, son discutidas hasta ahora, ¿no? Es la medición de la pobreza y tal. Pero más allá, asumiendo que así fuera, el segundo gobierno de Alan García coincide con el boom de los metales y no fue el único país en crecer y no fue el único país en desterrar la pobreza. Por ejemplo, Bolivia es otro ejemplo que con un régimen opuesto casi, ¿no?, en la forma de ver las cosas, también ha crecido muchísimo y sigue creciendo. Entonces, puede ser la coyuntura internacional, igual que en el primer gobierno de Alan García, fue la coyuntura internacional, para ser justos, de hiperinflación en toda Latinoamérica prácticamente, que le tocó a Alan García. De ¿no? hiperinflación, pero no de decreción productiva, ¿no? Porque la producción seguía, lo que había sí era una política inflacionaria, pero no había recesión en el país. A ver, pero yo te quiero contestar lo siguiente. Mientras Chile crecía a 4, nosotros crecíamos 8 en el mismo tiempo de Alan García. Entonces quiere decir que no solamente fue el boom de los precios de los metales, sino que hubo una gerencia en el Perú que dio como resultado que de 16,000 millones de dólares pasemos a 47,000 millones de dólares. Algunos dirían una gerencia de derecha. A ver, pero sigues insistiendo. Muy de derecha. ¿Tú crees que hacer un tratado de libre comercio es ser de derecha? O sea, China, que es el rey en crecimiento en el mundo, ¿no?, ¿es de derecha? No lo es, sino que ahora tenemos que entender la globalización con un sistema necesariamente en que todos los países tenemos que participar. Pero los privilegios a las grandes empresas sí se podría considerar de derecha. Tendrías que decirme cuáles son los privilegios de algunas empresas, porque si tú te pones comparativamente a un campo, como has hecho, que Bolivia crecía igual que el país, vamos a ver cuánto de impuestos pagan las empresas extractivas en Bolivia y cuántos pagan en el Perú, y te vas a dar con la sorpresa que son los estándares internacionales. Ok, ¿no? Entonces, no es que un país simplemente por aplicar o por decir, yo soy de izquierda, por decirlo verbalmente, es de izquierda. No, las políticas son las que dan resultados, son las que hacen progresar a un país, y eso creo que es lo que tenemos que medir, ¿no? Sí, se le reconoce a los logros y algunas metas alcanzadas en el segundo gobierno de Alan García. Algunas no, son enormes, mira. Pero también hay enormes, por ejemplo, actos de corrupción denunciados, los narcoindultos. Un narcoindulto en el juicio. Se denunciaron 5,000 narcoindultos. Solamente uno fue probado a un juicio. Una persona está presa. Por el Poder Judicial de los hermanitos. O sea, pero volvamos a juzgarlo. Garantía, ¿no? A ver, volvamos a juzgar, sino que había una política había una superpoblación como hay en este momento en los penales, y teníamos que sacar a la gente de los penales. Y aquellos que cumplían más de 2/3 de su condena podían... Pero no deberían ser pues los grandes narcotraficantes. No fueron los grandes narcotraficantes, por eso yo te invito a que estudies bien el asunto de los narcoindultos. Pero bien, yo no estoy para defender a Alan García. Ya, ok. ¿No? Pasemos entonces a otra etapa. ¿Qué ha pasado con el APRA? Habiendo combatido efectivamente en los 90 a Fujimori, el golpe de Estado y tal, terminan tan hermanados en el último congreso. ¿Sobre eso hay una crítica? Un congreso obstruccionista seguramente, ¿no es cierto? Sí, a mí me lo parece. A ver, mire, es que hay una mala concepción, pues, y las cosas que te venden la gran prensa y la corrupción es totalmente diferente. No, pero la también función podemos juzgar por nosotros. La principal función que tiene un congresista es la de fiscalizar. Oiga, yo le pregunto, ¿Kuczynski tenía que irse o no tenía que irse? Después de haber descubierto todos los enormes robos que le hizo al país, los contratos que hizo mientras fue ministro y cuando fue presidente. Entonces, eso, la acción que tuvo el Congreso, que fue el detonante de muchas cosas en el país.
¿Era cierto o no era cierto que Kuczynski había cometido los delitos No, que por ahora son supuesto, juzgados, por que ahora está supuesto, detenido? no. Dice, claro que sí. Entonces, no es un Pero Congreso no, obstruccionista, pero tenían sino que es un... coincidencias en otros temas que A ver. no son ese. Por ejemplo, cuando blindan a A Chávarri. Chávarri, No. no se combate Nosotros hemos a votado- Inostroza, lo mismo. Nosotros hemos votado... Pero siempre a ver, votaban. A ver, no, de 100 noso- votaciones, no. alguien sacó una estadística. Nosotros hemos De 100 votado, votaciones, nosotros hemos 96 votado, votaban juntos. nosotros hemos votado, porque hay mala información, pues. Nosotros hemos votado en contra de Chávarri. Nosotros hemos votado en contra de este señor que No, se es escapó. que- Hemos ok, votado ok, con ok. eso. El problema es de que quieren encajonar 10.000 delitos a una persona, y si tú técnicamente los analizas, dices, tú puedes tener la facultad de decir, No tenía los 10.000. este delito no coincide, como lo que se hizo en muchos casos. No por tanto calificar o tipificar delitos es porque estás haciendo una buena política, simplemente lo que tienes que es tratar de calificar los delitos ¿Y técnicamente. qué van a ¿no? hacer ahora si llegan al Congreso? ¿Cuál es la posición? Por ejemplo, ¿vacar a Vizcarra? ¿Qué se hace con la reforma judicial? Porque, bueno, por años ha habido esta también especie de coincidencia de que Ujú. el APRA de alguna manera ha tenido injerencia en el Poder Judicial por años, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería cuál es, digamos, la cosa más importante que va a hacer el APRA si de llegar al Congreso? Supongo que algunos representantes llegarán. Yo te lo dije, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos que es reformar democracia, reforzar la democracia en el país. Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, estoy de acuerdo que se tiene que reglamentar la cuestión de la inmunidad parlamentaria, pero no se puede quitar Eliminar. no se puede eliminar, porque el que dice vamos a eliminar la inmunidad es porque va a ir a sentarse al Congreso y no va a ir a fiscalizar. Me pregunta sobre Vizcarra. A Vizcarra, por supuesto, hay que investigarlo. ¿O crees tú que el pitufeo de Moquegua debe quedar impune? No se debe investigar los grandes Todo se tiene que investigar. los grandes negociados que hubo con Chinchero. No se tiene que investigar los $200,000 que recibió Vizcarra como jefe de campaña de Kuczynski en la casa por la empresa en la casa de Kuczynski por esta empresa. Hay que investigarlo. Entonces sí es susceptible de investigar, y si es que hay alguna aprista, y me adelanto, que yo tengo que investigar, yo voy a ser mucho más duro con ese aprista, el doble de duro con ese aprista, porque ha traicionado una figura enorme en el país, que es la de Víctor Raúl de la Torre, que murió pobre, se dedicó una vida totalmente a la política, con una moralidad comprobada, un hombre reconocido no solamente en el Perú, sino mundialmente. Y yo seré mucho más duro con el aprista que comete. Que apristas hayan cometido errores y hayan cometido delitos, por supuesto, porque gobernar dos veces en el país, y la política Te pues hace susceptible claro, de caer en... no es algo, susceptible, es susceptible. Hay personas malas que están infiltradas en todo sitio. Nosotros no somos un convento, ¿no es cierto? Y en la política pues hay que codiarse con mucha gente y muchas veces se equivocan. Por eso es que también hay que comprender la política no como un santuario, pues, ni como un convento de monjas, ¿no? Lamentablemente la política es así. Es así, muy bien. Vamos con la representante del Frente Amplio, docente Alejandrina. Bueno, se deduce, es claro que para usted tía María no va. Sí, tía María no va. Y bueno, acá Jorge nos decía que la inversión desde su punto de vista es muy importante para el país porque si no el país se para, ¿no? Uh-huh. Eso también es cierto, pero todo tiene sus matices. ¿Qué hacemos con Islay respecto a porque este problema no va a terminar? O sea, Sauder no se va a ir, ese es el tema, ¿no? Sí, pues. Y hay quienes definitivamente, todos los gobiernos apoyan con este tema de la inversión, ¿no? Pero también la población está cerrada de que tía María no va. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué salida? Que se haga inversiones en otro sitio, donde no afecte a una población, a un valle tan verde, tan rico, que seguramente ustedes lo conocen. Vamos a la playa, a la punta, tan bonito allí. De unos años eso va a desaparecer,
¿no? El Frente Amplio, nosotros siempre defendemos lo que son la vida, el ambiente, y entonces estamos con los hermanos del Valle de Tambo, que se haga inversiones en otro sitio, y por eso es que también hablamos del cambio de constitución, porque se le tiene que dar reglas a estas grandes empresas. No puede ser que nosotros seamos un país muy bueno, que para nuestra población no vemos las buenas condiciones, pero sí se la estamos casi regalando al país, ¿no? Entonces, y las condiciones que se da a Sauder no son buenas para nuestra población ni para el país, ¿no? Entonces, eso la población lo entiende muy bien, por eso va a seguir luchando, va a seguir peleando, y ese tema tenemos todavía para largo, ¿no? Claro, pero hay que darle una salida, ¿no? Porque no se puede estar en un conflicto permanente. Claro. De hecho, los propios agricultores se perjudican. Entonces, económicamente, la provincia de Islay está siendo perjudicada en todo, en todo sentido, ¿no? El conflicto no ayuda a nadie. Debería haber una salida. Y más allá, Sí, con esto termino, sí. de que tengan razón o no, de que si contamina, que hay una minería ultramoderna o no sé qué. El hecho también es de que si hay una población, seres humanos, a quienes se va a afectar de una u otra forma, no sé si más o menos, y no desean esas operaciones en su entorno, tampoco se puede imponer. Pues con o sin razón, si es no, es no. Eso pienso. Pero, ¿cuál es la salida? O sea, no se puede seguir en este tira y jale que ya tiene 10 años, ¿no? ¿Qué plantea en ese sentido el Frente Amplio? O sea, no solamente sacar la banderita de agrosímila, no. Muy bien, no queremos, pero pensamos esto, vamos por acá, o sea, ofrezcan una solución también, ¿no? Claro, la solución que se ofrece quizás es un poco también, algunos lo verán, y sí, vamos a gastar, porque ya hay un contrato hecho y si nosotros ya no lo llevamos a cabo, la empresa va a pedir el pago. Nos saldría hasta a veces mucho más barato que estar perdiendo vidas y perdiendo todo un valle, ¿no? Entonces, podría ser una salida, sentarnos a conversar, porque no es solamente el protestar, ¿no? Tenemos que darle salida. Esa es una de las salidas, sentarnos a conversar ya con este nuevo Congreso, ¿no? Y qué posibilidades hay de decirle a la empresa hasta aquí nomás y cuánto vamos a pagar, ¿no? Ah, la quieren indemnizar para que se vaya, digamos. Digamos, pero cuánto, a ver, sería mucho, quizás mucho más barato que estar ahí perdiendo todo un valle tan rico, ¿no? Ahora, este cambio de constitución que propone, ¿por qué tiene que ser un cambio total de la constitución? Porque eso también, digamos, genera cierta inestabilidad jurídica, pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué no se conversa también? O sea, podría ser el planteamiento en el nuevo Congreso, ¿no? ¿Qué aspectos son polémicos en la Constitución y se pueden revisar? Claro, claro. Por ejemplo, algunos proponen lo que es la reforma, ¿no? ¿Por qué planteamos el cambio y no la reforma? Ya se han hecho varias reformas, ¿no? Se han hecho algunas reformas ya. Estamos hablando también, el punto más candente es el de presupuesto, ¿no? El artículo 58, sí. El artículo 58, el artículo 60, que le cierra una llave a la inversión pública, ¿no? Le da más para la inversión privada. Entonces, tendríamos que revisar también la historia. Cuando Fujimori plantea la nueva constitución, la que tenemos del 93, hecha en una dictadura, ¿en cuántos meses lo hizo? 3 meses. Y salió y todos contentos y hasta ahora no queremos cambiarla. Pensamos que es lo más importante cambiar esta constitución justamente por esos puntos neurálgicos, que hay que darle nuevas condiciones a estas grandes empresas para que para que ahora sí tributen lo que debe ser al país, ¿no? Y hay varios puntos, hay no solamente el artículo que refiere a la economía. Como educadora en ese campo, sí, ¿qué habría que hacer? Por ejemplo, en la Constitución, cuando se refiere a educación, habla de un porcentaje que destinar del presupuesto, cosa que no se cumple. ¿Qué cosas habría que reformar? Porque la educación quizás sea la única solución como país que tenemos para aspirar a un futuro mejor, ¿no? Mucha razón, Mabel. La educación
La educación es la llave que necesitamos para el cambio de nuestro país. Pero ¿qué hacemos concretamente? Por ejemplo, se ha incluido en el currículo educativo un enfoque de género en la educación, y es un campo de batalla, ¿no? A ver, ¿usted qué propone? Primero primero hablaríamos cuál es la propuesta, ¿no? En mi campo educativo. Hemos estado revisando los presupuestos que se ha estado dando a educación 2017 y 2018. No se ha gastado ni la mitad, a pesar de que es ínfimo. O sea, es ínfimo lo que se da al sector educación, ya, el 2%. No se ha gastado ni la mitad. 2017 el 47%, 2018 el 48%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Corrupción, mucha burocracia, la corrupción y la burocracia de la mano para que la educación siga donde está, ¿no? Entonces, si pedimos cambios en la educación, mejoras en la educación, mejoras en la salud también, todo pasa por el presupuesto, querrámoslo o no. Y hay que darle ese mayor presupuesto, bueno, por lo menos el 6%, pero que se gaste. ¿Qué tal le vamos a dar el 6% y no se gasta? ¿Y por qué no se está gastando? También ahí irá la labor fiscalizadora del congresista, ¿no? Entonces tenemos que revisar todo ello. Por ejemplo, decimos en el sector educación, a ver, pagarle la mal llamada deuda social porque no le hemos prestado al Estado y nos está devolviendo. Nos han quitado, es decir, en otras palabras, nos han robado. Y tenemos que salir a protestar, que nos paguen, que no hagamos tanto trámite. Por ejemplo, 5%. habría ahí para pagarle, no solamente de ese presupuesto, sino del tributo de las grandes empresas. Luego, tenemos, ya la ley dijo, un psicólogo, por lo menos un psicólogo, aunque creo que se necesitan más. Creo que cada uno de nosotros necesitamos un psicólogo. Pero, a ver, un psicólogo, dice la ley. Necesitan 2. Y, sí, psiquiatras también. Un psicólogo para cada colegio. Solamente los colegios de jornada escolar completa tenemos al psicólogo mal, y por ¿no? contrato CAS. Es un problema, ¿no? Entonces, serio. Bueno, los colegios públicos, sobre todo, hay que darle la mayor inversión porque estamos camino a la privatización y la gente ya no da para más, ¿no? Lo último que ha pasado es con estos chicos que están en la universidad, a las peruanas, ¿no? Ha reventado ahí un gran problema en el país, ¿no? Que las universidades no están dando tampoco, las universidades privadas tampoco están dando una buena. Colegios también. Sí, que fiscalicen. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno. O sea, si cierran colegios privados porque no ofrecen la calidad mínima. Claro, ya sí, que se cierre donde no hay buena calidad. Que no haya lucro con la educación, ¿no? Porque eso es lo que hay. Uy, porque ahora sí hay bastante lucro, ¿no? Y hasta no podríamos decir que realmente es gratuita la educación en los colegios públicos, porque siempre tienen que aportar algo los padres de familia. Y yo como directora a veces digo, pues no les obligamos, pero mire usted, para los servicios, para el jabón, el aseo, para algunas cosas, tenemos que estar convenciéndole al padre de familia, no obligarlo, ¿no? Pero siempre tienen que pagar alguito. Entonces, realmente no hay una educación gratuita en nuestro país, tampoco la salud no es gratuita, pero debemos llegar a ello dándole mayor presupuesto, ¿no? Y como usted muy bien lo ha dicho, de la educación depende todo, también este problema de la violencia y todo ello. Contra la mujer, sí. Claro, ese es otro universo. Uy, ¿no? Es otro universo. ¿Y sobre eso tiene alguna propuesta concreta, alguna visión concreta? Bueno, la visión, porque mire, no podríamos dar una receta a un problema social, y es un problema social, porque algunos dicen, sí, hay que eliminarlo, lo vamos a crucificar, lo vamos a matar, pero vayamos a las causas. Claro, estábamos sacando, al menos, ¿no? Con lo que vemos, estábamos sacando algunas conclusiones. Los agresores son de 21 a 26 años. ¿Qué hacíamos nosotros como población, como profesionales, como partidos, autoridades, maestros, los padres de familia, hace 21 años, 26 años que nacían estos y que no los hemos educado y de repente ahora ya están naciendo nuevamente agresores, ¿no?
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, de una vez darle alguna solución, darle mayor presupuesto a educación, a la salud mental, que es tan importante, a la Así es. atención prioritaria desde el seno materno, ¿no? ¿No? ¿Cómo es esa atención a las madres también gestantes? Desde allí ya tenemos que ir viendo al nuevo ser, que de acá a unos 25 años más, 28, 30 años, lo mismo vamos a estar diciendo. Y cada día más, ¿no? Entonces es un problema social Muy y bien. todos estamos inmiscuidos en ello. Muy bien. Bien, don César Abarca. Acá tía María va y tía María no va. ¿Usted qué dice? Yo no he dicho que tía María va. ¿no? La inversión va, ya. La inversión sí es importante. Ok, Tía ok. María es un tema Muy particular. muy particular, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros partimos de la esencia, ¿no? Es fácil hablar, decir, engañar a la ciudadanía y decirles vamos a dar una nueva constitución. Ayer en el debate en la Universidad de San Agustín, organizado por el SUDUNSA, claramente se le demostró de que es materialmente imposible que en 1 año y 6 meses se dé una nueva constitución. En primer lugar, nosotros no vamos a ser elegidos para dar una nueva constitución. Nosotros estamos Pero siendo creo que elegidos no es para... por ahí la propuesta, Ya. sino que en ese tiempo por lo menos se tome esa decisión, ¿no? Pero Además, no que en ese año se vaya a dar una aclarando nueva acá a la Alejandrina, en 3 meses no se dio la constitución de Fujimori. Se convocó a elecciones para Asamblea Constituyente, se dio un plazo de 1 año para que elaboren la constitución. Acá nosotros tenemos que decir las verdades El y CCB. y hacer una constitución no es una cosa sencilla. Yo enseño Derecho Constitucional, Interpretación Constitucional en maestrías, doctorados, y nosotros analizamos todo el tema de la Constitución. ¿Y cuál es Se su trata propuesta del para tema la económico. Constitución? Ujú. El tema económico, hemos tenido en el Perú la experiencia en la época de Juan Velasco Alvarado, del estatismo. Y estatizó todo, Petro Perú, Pesca Perú, Electro Perú, Minero Perú, todo. Y todas las 500 empresas fueron un reverendo fracaso. Hemos tenido la experiencia del ultraliberalismo de Fujimori, Vendió privatizó todo, Ujú. vendió todas las empresas del Estado por deficientes, ineficientes, qué sé yo, pero las regaló. Nos quedamos sin empresas y nos quedamos sin dinero. Algunos, Entonces, por ejemplo, el modelo, Sí. como dice la señora, ¿no? Está en la Constitución política actual que dice que el modelo económico en el Perú es una economía social de mercado, ¿no? Donde se da participación al mercado, pero también se ve el aspecto de la sociedad. Entonces, tenemos que dar leyes de desarrollo constitucional para ver el tema del desarrollo sostenible para nuestra generación y las futuras generaciones. ¿En qué aspectos? En educación, en salud, en seguridad, infraestructura, medio ambiente, etcétera. Son aspectos fundamentales que implica una economía social de mercado que está de acuerdo, pero diseñada en la vayamos propia Constitución. aterrizando, por ejemplo, eso que usted dice en el tema de la inversión y concretamente, por ejemplo, en el tema Tía María. Es decir, la inversión, por supuesto, que es lo que podría hacer mover la economía. Pero, ¿qué límites debe tener la inversión? ¿Cuánto el Estado debe, como en la Constitución, abstenerse de participar en cualquier actividad productiva? O sea, creo que esos son los excesos de los que hablan cuando se dice que es completamente proempresarial o demasiado extremadamente neoliberal la Constitución. Y usted justamente dice economía social de mercado. Pero veamos si en la práctica eso realmente está ocurriendo y si el aspecto social está siendo considerado a la hora de tomar las decisiones económicas, porque parece que ahí estuviera la deficiencia. Claro, no se han dado las leyes de desarrollo constitucional por todos los presidentes corruptos que hemos tenido que están involucrados en el tema de Odebrecht, ¿no? Ellos se han dedicado a llenarse los bolsillos, Alan García, Fujimori, Toledo, todos los presidentes, PPK, y por eso están
hay un código penal, ¿no? De El PPC no lleva 1990. al gobierno y no sabemos qué Nosotros no hemos hubiera llegado al gobierno, no hemos sido gobierno, por lo tanto, hay un código penal que es de 1991, ¿no? Que Sí. es eminentemente machista. Además de que es machista este código penal, que tiene que modificarse, permite pues que los corruptos ¿qué hacen? Por ejemplo, tienen su proceso, todo, y van donde el abogado le dice, saca un certificado médico que estás con enfermedad terminal, cáncer, mañana te mueres, y métete a una clínica privada y internate ahí, traes las dos constancias, yo, el abogado, te voy a ir a representar, ni siquiera vas a ir al juzgado, indudablemente que tampoco va a ir al penal, porque yo voy a pedir que se cambie que lo que ha pedido el fiscal, que vayas 36 meses detenido, voy a pedir que tu detención no sea que estés en la clínica y ahí que se te haga el control penal. Entonces, tiene que cambiarse el Código Penal porque las agravantes, las atenuantes permiten que se evada, y hay otros delitos que tampoco están configurados. Entonces, cuando un violador, la comisaría tiene miedo, lo suelta, el juez tiene miedo, el fiscal también lo suelta. Entonces, igual, y en el caso de tía María, ¿qué tenemos que hacer? Porque te tengo que responder tu pregunta. Sí. En el caso de tía María, ¿no? ¿Cuál es la función del congresista? 4 funciones: legislar, fiscalizar, representar y elegir. En este caso, al ser un conflicto social, nosotros tenemos que dar una nueva ley de minería, porque se parte de eso, ¿no? Se parte de eso, que nosotros vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado social de derecho, en un Estado constitucional de derecho. La actual ley de minería es muy proempresarial. La actual ley de minería es un parche de varias leyes totalmente enredadas, ¿no? Que no permiten que se analice bien el tema de la minería, que es importantísimo. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué propongo? Yo propongo que en ese caso lo que tiene que haber es una participación en las utilidades y un accionariado difundido de los vecinos, de los ciudadanos del Valle de Tambo, para que no sea el canon minero que lo recibe el gobernador regional, no se sabe qué hace. El alcalde provincial no se sabe qué hace. En cambio, con una participación activa del accionariado difundido de cada uno de los que tiene su DNI del Valle de Tambo, etcétera, ¿no? Ellos van a tener su participación en las ganancias, utilidades o pérdidas que tengan las minas, como se tiene en el tema de las comunidades, digamos en Cerro Verde, que tiene su participación de utilidad de los trabajadores, ¿no? Así, en ese sentido, tiene que haber una nueva ley general de minería que de eso. ¿Por qué? Porque nosotros los congresistas es lo único que podemos hacer, legislar. Ya, pero no me contestó los de la Constitución. Específicamente, ¿qué hay que hacer con la Constitución? Ya, la Constitución, como no se puede modificar, porque nosotros 1 año y 4 meses vamos a estar. Sí, usted, no ese Congreso no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar leyes de desarrollo constitucional. En el tema, por ejemplo, Pero en 1 año se puede. Claro, o sea, hay las que leyes, discutir, las tienen que pasar a claro, comisión, y si son polémicas, difícilmente por eso, salgan, ¿no? nosotros como Partido Popular Cristiano tenemos nuestra bancada, tenemos nuestros técnicos, nuestros asesores y preparamos la ley orgánica del Poder Judicial, porque hay corrupción en el Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, porque hay corrupción, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a ser posible que se quiera nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional? Yo, congresista, a mi amigo le digo, tú vas a preséntate, se presenta en el pleno, hago aprobar y es miembro del Tribunal Constitucional por invitación. No, señor, tiene que ponerse en la ley que participe por concurso público de oposición y méritos, como se hace en toda la administración. Políticamente, ¿cuál sería el papel del PPC de quienes llegaran al Congreso? Por ejemplo, en relación al Ejecutivo, en relación a otras probables bancadas, Fuerza Popular, principalmente, lo menciono porque es el que ha jugado el papel principal en el anterior Congreso, ¿no? Y seguramente va a haber otras como del Frente Amplio y que van a estar en oposición a Fuerza Popular.
no sabemos en relación al gobierno, al Ejecutivo. Nosotros vamos a mantener, como siempre el PPC mantiene una independencia, pero vamos a tener que revisar obligatoriamente todos los decretos de urgencia que ha dado el gobierno, ¿no? Porque, como se ha dicho, hay temas palpitantes en el tema de educación, ¿no? En el tema de las universidades, por ejemplo, privadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Universidad de San Agustín, no se puede decir que hay mala educación. Ha sido reconocida por 10 años, ha sido licenciada, habiendo pasado todos los requisitos que ha pedido la SUNEDU, ¿no? Hay universidades de Arequipa que han cumplido esos requisitos, hay otras que no lo cumplieron, ¿no? Por ejemplo, Universidad de claro, Ciencias de la Salud. no hay que retroceder en esa reforma, tenemos ¿no? que revisar, ¿no? Nombrar comisiones investigadoras para ver si hay algún signo de corrupción en esas instituciones, que ahí esa investigación decía si el SUNEDU hay o no hay corrupción, y así en todas las instancias, ¿no? Porque tenemos que investigar, por ejemplo, qué pasa en el gobierno regional, qué pasa en los municipios provinciales, distritales. A los candidatos nos invitaba la Contraloría. ¿Desde el Congreso? La Contraloría nos invitó a todos los candidatos no fueron a la exposición de la Contraloría. ¿Qué nos dijo? Que necesita una nueva ley de la Contraloría de la República. ¿Por qué? Porque el presupuesto que tienen es tan pequeñito que dice que no pueden investigar cómo empieza la obra, cómo continúa la obra, cómo termina la obra, el acta de entrega de obra. No pueden porque son 112 distritos, 8 provincias, un gobierno regional. Entonces, le hago una última pregunta porque el tiempo ya nos está venciendo. Usted tiene 50 años de militancia, me dijo, en el PPC. Claro que sí. Primero en la democracia cristiana. Ok. Y ahí estuvo el error, porque tiene más o menos una decena de postulaciones, me parece. ¿Por qué? Porque con tanta corrupción que existe en el país, que ha sido debidamente comprobada, que se han comprado a todos como ahora en este proceso electoral, hay unas campañas recontramillonarias de candidatos que no sé de dónde sacan el dinero. Entonces, unos, por ejemplo, son hijos del alcalde. Indudablemente que... ¿Usted no invierte en sus campañas? Yo invierto los 3.000 soles que gano en la Universidad de San Agustín y los 2.000 soles que gano en la Universidad Andina Néstor. ¿De dónde voy a Pero le más? pregunto, ¿no sería tiempo de dar opción a gente más joven? Se ha dado, pues que no hay postulantes opciones, interesados. Hemos hecho todas no hay muchos militantes. ¿Y qué ha pasado? Que hemos invitamos al doctor Morriverón Rosas para que integre la lista. Entonces le tocó al doctor Morriverón Rosas el número 5. No quiso. El número 5 le tocó. Y porque le tocó el número 5, agarra y nos manda una carta de renuncia. Entonces, no nos vamos a quedar sin inscripción el PPC. Entonces, automáticamente, frente a esa situación de emergencia, me propusieron y tuve que aceptar. Pero nosotros damos oportunidad 20% a invitados y 80% a jóvenes del partido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la ronda final para que puedan cerrar o contradecir tal vez alguna otra propuesta de los candidatos y cerrar su intervención. Por un minuto. Bien, solamente decir que aquel que no tenga de Inga no tiene de Mandinga, ¿no? Hay un caso Ugarte, hay una candidata presidencial del PPC también que recibió de oro, así que de los árboles caídos y de atacarnos unos con otros, mejor no hablemos, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que quiero simplemente terminar con esto es, nosotros tenemos que reformular las cosas en este Congreso, tenemos que preparar nosotros a nuestra sociedad para los 200 años, la segunda para el bicentenario que nosotros se nos viene. Y creo que tenemos que reforzar la institucionalidad en el país y para eso todos tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que los políticos tenemos que dejar de pelear y hacer agenda propia, no solamente en la cuestión constitucional, sino en las cuestiones de desarrollo y de inversión en el país, y por supuesto vendrá mejor educación, mejoramiento de la salud, etcétera. En Arequipa, efectivamente, tenemos también que hacer una agenda propia para ver el tema de Tía María, para ver el tema que nunca sale de Majes, que es una inmensa avanzada en el sur del país y de inversión y de mayores puestos de trabajo. Solamente
Majes Siguas 2 daría 400.000 empleos en Arequipa, que es enorme. En eso tenemos que ponernos de acuerdo los políticos y dejar de tirarnos dedo y estar acusándonos. Muchas gracias. Muy bien. Adelante. Muy bien, Minuto y medio. el Frente Amplio, como se ha demostrado con la bancada disuelta, ninguno de ellos está participando nuevamente y eso es una muestra también de que tenemos gente joven, rostros nuevos, esencias nuevas, ¿no? Se ha demostrado también con la bancada, Marco Arana y los otros compañeros que han sido los congresistas, que estamos luchando contra la corrupción, ¿no? Porque han sido de la bancada del Frente Amplio que se han dado también las denuncias. Nosotros luchamos por el buen vivir, que quiere decir justicia social y justicia ambiental, ¿no? Pensando en estos nuevos tiempos en que debemos cuidar nuestro medio ambiente, cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar el aire que está contaminándose. Se ha dado la ley, por ejemplo, del limitar el consumo, el consumo del plástico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir y también, sí estoy de acuerdo, sentarnos, no pelearnos, pero también hay que sentar ideas y hay que dar propuestas a nuestro país, ¿no? Y para ello también nuestro partido lo ha demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Aquí Alejandrina Soto Castillo, una maestra del pueblo, ¿no? Porque somos de los pueblos jóvenes. Yo también he estado trabajando 21 años en los colegios de Circa y bueno, yo conozco quizás lo que es Caravelí, Castilla y los pueblos jóvenes de Arequipa. Estamos imbuidos en este tema de educación y nos interesa que la educación ahora mejore, ¿no? Que cambie. Muy bien. Tiempo. Don César, minuto y medio. Sí. Nosotros planteamos de que tiene que defenderse el Estado de Derecho, tiene que darse seguridad jurídica, porque si vamos a estar en elecciones, constituciones, el Perú ha tenido 12 constituciones, incluida la de, además de la de Cádiz de 1812. Entonces, se crea zozobra, se crea inseguridad jurídica y en vez de subir en el desarrollo, bajamos. Entonces, el PPC plantea que haya seguridad jurídica, que haya inversión y lucha contra la corrupción. Inmediatamente que el ex diputado del PPC, Horacio Canepa, se descubrió que tenía como árbitro sus asuntos con Odebrecht, se le abrió el proceso por parte de la Comisión de Ética y Disciplina Partidaria del PPC y procedió a ser expulsado del Partido Popular Cristiano. Porque para que haya delito tiene que haber un acto típico, antijurídico y culpable, tienen que darse todas esas figuras, no es una u otra cosa. Nosotros no incitamos al suicidio en nuestro partido, ni tampoco hacemos demagogia de nuevas constituciones. Nosotros tenemos que hablarle claro a la ciudadanía para que confíe en nosotros. Somos el Partido Popular Cristiano, vamos con el mapa del Perú, pongan un aspa o una cruz en el mapa y escriban el número 5 de César Abarca Fernández, porque tengo experiencia de responsabilidad social universitaria en todos los temas de constitución. Muy bien. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros en el Café Electoral. Yo creo que nuestros seguidores se han beneficiado de esta conversación, que demuestra además que sí se puede conversar, por ejemplo, un tema tan polémico como Tía María, que el APRA o el PPC tienen representantes nacionales, diré, ultradefensores, así como el Frente Amplio tiene ultraopositores. Sin embargo, acá se han acercado posiciones y se podría conversar. Lo ideal sería para Arequipa que la bancada que saliera elegida de diversos partidos, pero la que representa a Arequipa, trabaje unida, ¿no? Lleguen a ciertos consensos para que realmente y Arequipa pueda liderar de alguna manera la recuperación de la decencia en la política, de la racionalidad, de la inteligencia, porque lo que ha pasado en el anterior Congreso realmente ha sido todo lo opuesto a eso.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos siguen. Esta ha sido la última edición de Café Electoral. Nos vemos el domingo, que tenemos una edición muy especial desde las 10 de la mañana hasta conocer los resultados preliminares de la elección. Les vuelvo a recomendar, por favor, que vayan a votar, hagan una elección, voten por alguien, porque ausentarse de la elección, esa indiferencia es lo que nos ha llevado probablemente a la experiencia del anterior Congreso, o votar de manera indiferente en blanco o anular el voto. En esta ocasión particularmente no sirve. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Hasta pronto.